Bienvenidos a todos una vez más a Religiones del Mundo. Mi nombre es Kimberly Mesa y el día de hoy hablaremos acerca del cristianismo copto. La primera pregunta es, ¿quiénes son los cristianos coptos? La iglesia copta es una iglesia fundada por San Marcos, el apóstol del Evangelio, en la ciudad de Alejandría, en Egipto, en el siglo I, en los tiempos del emperador Nerón, según la cual la iglesia copta es una iglesia apostólica que cree que la cabeza de la iglesia es el Papa de Alejandría, sucesor de San Marcos el apóstol, y como tal está facultado por Dios y la Iglesia para cuidar y presidir sobre su Santa Sínodo, el cual es la autoridad más alta legislativa y ejecutiva, ya que de acuerdo con la Iglesia copta existe una iglesia jerárquica. La palabra copta viene de la palabra griega aegyptus, que significa Egipto, que quiere decir descendientes de los egipcios antiguos, y después se refiere a los cristianos que pertenecen a la iglesia fundada en Egipto, coptos. El 90% de los cristianos coptos pertenecen a la iglesia ortodoxa copta en Alejandría, que nació en el mismo Egipto. Los 10 restantes, cerca de 800,000 personas, se dividen entre la iglesia católica copta y la iglesia protestante copta. En el resto del mundo se calcula que hay alrededor de 1 millón de coptos. La segunda pregunta es, ¿cuál es su símbolo representativo? El símbolo representativo de la iglesia copta es la cruz copta, que son 2 líneas rectas de igual tamaño cruzadas por la mitad formando 4 ángulos de 90 grados, con 4 brazos de igual tamaño. Algunas más elaboradas están rematadas por 3 puntos que simbolizan la Santísima Trinidad y 12 puntos en total que simbolizan a los 12 apóstoles. Como dato curioso, es costumbre que entre los practicantes de esta fe tatuarse la cruz, sobre todo en la muñeca derecha, para reafirmar su credo dentro de un país de mayoría musulmana y con demasiadas actitudes hostiles por parte de los extremistas. El teólogo e historiador francés Jacobo de Vitry denunciaba en el siglo XII la costumbre por parte de los coptos de marcar el símbolo de la cruz con un hierro al rojo vivo a los recién nacidos tras el bautismo, sobre todo en frente, brazos y muñecas. La tercera pregunta es, ¿en qué consiste la doctrina copta? Las bases fundamentales de la doctrina copta son: existe un Dios creador del cielo y de la tierra, creen en la Santísima Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, y los tres son un solo Dios, creen que Dios Hijo encarnó por medio del Espíritu y tomó forma humana en el vientre de la Virgen María. Nació, fue crucificado y resucitó al tercer día, para la salvación del género humano. Creen que existen 7 sacramentos que regulan la relación entre el hombre y Dios, los cuales son bautismo, confirmación, comunión, matrimonio, sacerdocio, confesión y santos óleos. Además, creen que la Santa Misa pone en comunión con Dios por medio del pan y el vino sagrado. Creen en la resurrección de los muertos, juicio final y la vida eterna. La base fundamental de toda su creencia es principalmente la Santa Biblia, que consta de Antiguo y Nuevo Testamento. Otra base de su fe es el credo niceno, hecho por los santos padres, siendo el Papa Atanasio de Alejandría el principal autor, quien fuera el Papa número 20 a la historia de la Iglesia de Alejandría y después de los otros concilios santos. Creen que la Virgen Santa María es la Madre de Dios y el primero que la llamó Madre de Dios fue el Papa Crilos el Grande, el 24 Papa de Alejandría. La cuarta pregunta es, ¿en qué consiste el canon bíblico? El canon de la Iglesia copta es el más amplio entre los otros grupos de cristianos. El canon copto del Antiguo Testamento contiene todos los textos de la Biblia de los 70 aceptados por la Iglesia católica, incluyendo también los libros aceptados por el canon más amplio de la Iglesia ortodoxa. Es decir, incluye también el Salmo 151, la oración de Manasés, el libro 3 de Esdras y el libro 3 de los Macabeos, incluyendo además el libro de Enoc y el libro de los Jubileos. Sin embargo, estos 2 últimos libros no son reconocidos en el Patriarcado Copto de Alejandría, a pesar de estar en comunión con el resto de los patriarcas coptos que sí mantienen en el canon completo. Este canon más amplio se justifica debido a que la mayoría de la Iglesia copta mantiene íntegramente la Biblia de los 70 o Septuagesima como su Antiguo Testamento, sin extraer ningún libro de ella, al contrario que el resto de otras confesiones cristianas que han establecido el canon bajo otros criterios.
La quinta pregunta es, ¿cómo es el calendario copto? El calendario copto, llamado también calendario alejandrino, es un calendario usado en toda la iglesia copta. Este calendario viene del calendario egipcio que fue reformado en el tiempo de Ptolomeo III, decreto de Conopus 238 a.C., con la introducción del sexto día en el 13º mes cada 4 años en compensación de la práctica del año bisiesto. Pero esta reforma fue rechazada por los sacerdotes egipcios y se ejecutó solo en 25 a.C., cuando el emperador romano Augusto formalmente reformó el calendario egipcio, manteniéndose desde entonces en sincronía con el calendario juliano. El calendario copto corresponde al mismo en el caso de los egipcios y de los etíopes, pero con diferentes nombres y números. Siguiendo el calendario egipcio, se mantiene la división en 3 estaciones por un periodo de 4 meses cada una. Las 3 estaciones se conmemoran con oraciones especiales en la liturgia copta. Esta división se mantiene hoy en día por muchos agricultores que reconocen las estaciones agrícolas diferentes. Además de tener lo normal de 12 meses de 30 días, el calendario también incluye un 13º mes que inserta al final del año con una duración de 5 o 6 días, dependiendo si el año es bisiesto o no. La Navidad copta se celebra el 7 de enero en lugar del 25 de diciembre, y el calendario etíope los años y meses coinciden pero tienen nombres diferentes. El año comienza el 29 de agosto del calendario juliano, que generalmente coincide con el 11 de septiembre en el calendario gregoriano. El escrutinio de los años es a partir de 284, cuando se convirtió en emperador romano Diocleciano, cuyo reinado estuvo marcado por las torturas y persecuciones en masa en contra de los cristianos, especialmente en Egipto, que es la razón por la cual la abreviatura que acompaña a los años coptos es AM. Martyrium Annus, que significa el año de los mártires. La séptima pregunta es, ¿cómo es el gobierno eclesiástico? El Patriarcado Copto de Alejandría es gobernado por el Santo Sínodo, presidido por el Patriarca de Alejandría. Bajo su autoridad están los arzobispos metropolitanos, los obispos metropolitanos, los obispos diocesanos o eparcas, los exarcas patriarcales, los obispos misioneros, los obispos auxiliares, los obispos sufraganos, los obispos asistentes, los corepiscopos y los vicarios patriarcales de las iglesias de Alejandría. La octava pregunta es, ¿quién es el actual papa que rige la iglesia copta? Teodoro II es el actual papa de la iglesia copta y fue elegido el 4 de noviembre de 2012. Un pequeño niño fue el encargado de elegir al nuevo patriarca de la iglesia, el papa que sustituye al fallecido Choudoda III. Fue al azar o según los coptos la voluntad divina, la cual guió a la mano del pequeño que con los ojos vendados sacó de una urna de cristal la papeleta que llevaba el nombre del nuevo jefe de esta iglesia, una de las más antiguas del mundo. 3 fueron los candidatos: el obispo Rafael, de 54 años, Taudros, de 60 años, y el padre Rafael Abamina, el mayor de los 3, con 70 años. El anterior papa, Chenuda III, murió a los 89 años de edad en el mes de marzo del mismo año. Fue elegido cabeza de la Iglesia Ortodoxa Copta por este mismo método en 1971 y dirigió este estamento durante más de 40 años. La novena pregunta es, ¿cómo se elige al papa de la Iglesia Copta? El primer paso tiene que llevarse a cabo a los 7 días que siguen a la muerte del Papa Copto. Es el nombramiento de un regente elegido por el Santo Sínodo, la Asamblea de Obispos Coptos, que guíe la Iglesia hasta que sea designado el sucesor. Normalmente se trata de uno de los obispos más ancianos. Bajo su guía, en el arco de un mes, se constituye una comisión de 14 miembros del Sínodo, que tiene la función de preparar, en base a las propuestas recibidas, una primera lista de 5 o 6 candidatos a la elección. Se deben respetar unos criterios precisos. El futuro Papa Copto tiene que tener más de 40 años, haber vivido como monje por lo menos 15 años y no haber estado casado nunca. Una vez definida, luego esta lista se publica en los 3 mayores diarios en lengua árabe en todo Egipto, para que los candidatos puedan ser conocidos por todos los fieles de la iglesia copta.
Por este motivo, el siguiente paso tendrá lugar solo después de 3 meses. A ese punto será convocada una gran asamblea en la que participan los 74 obispos de la Iglesia copta y junto a ellos 12 representantes de cada diócesis, elegidos entre los ancianos y los responsables de las asociaciones. Y será este organismo amplio formado por 1.000.000 de personas que vote a los candidatos. Los 3 más votados verán su nombre dentro de la urna durante la ceremonia de la Sacra Elección a Suerte, ceremonia que tendrá lugar durante un rito público al que está invitada a participar toda la comunidad de fieles. La 10ª y última pregunta es: ¿por qué persiguen a la Iglesia copta? Cuando los musulmanes conquistaron el norte de África a partir del siglo VII, impusieron a Egipto su idioma árabe y su religión islámica, mientras una minoría de egipcios se mantuvo cristiana y preservó también el idioma copto, derivado del antiguo egipcio y que utiliza una variante del alfabeto griego. Hoy el copto es usado apenas litúrgicamente. Aunque los coptos forman actualmente el 10% de la población egipcia, son tratados como ciudadanos de segunda clase, motivo que disminuye aceleradamente su número. Existen altas tasas de migración, además de conversiones al Islam por conveniencia social. La Iglesia copta ya fue perseguida en la época del Imperio Romano y en tiempos modernos el vínculo con las autoridades egipcias empeoró tras el derrocamiento de la monarquía en 1952. El presidente Gamal Abdel Nasser de 1956 y 1970 y sus sucesores Anwar Sadat en 1970 hasta 1981 y Hosni Mubarak de 1981 a 2011 tuvieron una difícil relación con las minorías religiosas. De hecho, el fallecido Papa Shenouda III fue puesto durante 4 años bajo arresto domiciliario por Sanat en 1981, como se mencionó anteriormente. La libertad religiosa está garantizada en la Constitución y la comunidad copta es general tolerada y respetada. Sin embargo, en la práctica, los cristianos coptos aseguran estar en desventaja al jugar un papel menor en la vida pública que los correspondería por su número y sufren de enfrentamientos con musulmanes. Viven en todo el país, pero la mayoría se encuentra en las ciudades de Ausid, en el Alto Egipto, ubicados a 350 kilómetros y 250 kilómetros al sur del Cairo, respectivamente. Tras la caída del presidente Mubarak en febrero de 2011, luego de 3 décadas en el poder, muchos coptos expresaron su alarma por la intolerancia religiosa ejercida por el nuevo gobierno de los hermanos musulmanes comandado por Mohamed Morsi con la complicidad de Estados Unidos. La dirigencia copta criticó duramente a las entonces secretaria de Estado Hillary Clinton por apoyar el régimen islamista y por exigirles a ellos que no participen en las manifestaciones populares en su contra. Decenas de iglesias fueron vandalizadas y quemadas por turbas islámicas bajo el mandato de Morsi. Sin embargo, en el último tiempo, la relación entre las autoridades estatales y el liderazgo de la Iglesia copta parece haber mejorado en algo. El 6 de enero de 2015, día en que los coptos celebran Nochebuena debido a que siguen el sistema que la Iglesia Católica abandonó al optar al calendario gregoriano en 1582. Abdel Fattah al-Sisi se convirtió en el primer mandatario egipcio en estar presente en la celebración. El Papa copto Teodoro II, en el cargo desde fines de 2012, fue una de las figuras públicas que respaldó al Sisi cuando, en su calidad de jefe del ejército, derrocó al presidente islamista Mohamed Morsi en 2013, tras masivas manifestaciones en su contra. La presencia del presidente en la Catedral de San Marcos de El Cairo fue la última demostración de alianza cada vez más estrecha entre el al-Sisi y Teodoro II, un partidario del golpe militar que ha respaldado con entusiasmo el nuevo gobierno, aseguró en ese momento el diario estadounidense The New York Times. Tras la muerte de 21 de sus fieles en Libia a manos de al-Sisi, en febrero de 2015, la Iglesia copta aseguró en un comunicado que tenía confianza en que los responsables serían llevados ante la justicia.
El gobierno egipcio declaró 7 días de luto nacional y lanzó bombardeos contra posiciones de ISIS en ese país. Esto fue todo por hoy, espero les haya gustado y hayan aprendido un poco más acerca del cristianismo en su rama copta.